Hoy les traigo una gran película. Pensarán que es aburrida o la típica historia del espacio. ¡Esta cosa es real, hijo! Pero viene con lagartos espaciales, explosiones lunares, dramas familiares, tecnología e ingeniería que te entretenerán por varios minutos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Si te interesa, todo comienza con la misión de Apolo 11 en 1969, cuando Estados Unidos puso su bandera sobre ella. ¡Todos se murieron! ¡Fin! Tiempo después, vemos a varios niños esquiando en el mar, jugando a atrapar la bandera, dando piruetas y con motores que te sacaban a volar, que al final casi el equipo contrario se las quita, a punto de chocar con la bahía, que entre tanta acción, Marty logra tomarla, lanzándola a los cielos, donde el líder que era Mike logró tomarla y estaba a punto de anotar, pero se estrelló y su equipo perdió. Tenía el presentimiento de que iban a ganar, pero bueno, a la próxima lo iba a lograr, e iba a dejar callados a los tontos contrarios, cuando de la nada casi los ataca una iguana. Se llamaba Igor. Bueno, era la lagartija de Marty, que estaba llena de sus raros inventos, que la torturaba de cierta manera. En fin, Mike se fue con su mamá para ver a su papá, ya que era su cumpleaños, llevándolo directo a la planta espacial de la NASA. Su padre era un astronauta, cansado de tanto entrenar para nada, que pospusieron su misión para el 2022. Pero vamos, trató de enfocarse en su familia, perdiendo la esperanza de que el abuelo Frank quería verlos. Mike no entendía por qué el anciano no quería estar con ellos. Intentaban tanto, pero no querían nada con ellos. Así que su madre le explicó que cuando su abuela murió, prometió tratar de unirlo con su hijo, sin entender por qué el hombre ni siquiera lo saludaba. En fin, luego vemos en un show nocturno donde presentaban al dueño del imperio de energías, Richard Carson. Su padre fue un impulsor de energía nuclear. Era un vaquero medio excéntrico, lleno de energía y con mucho, pero mucho dinero. Tipo Elon Musk, pero sin tanta clase, más sureño y tejano, que mientras la familia de Mike veía el show, lo criticaban por payaso ladrón, y aún más que habló de su siguiente proyecto, de que su padre siempre soñó con llegar a la luna, pero que la NASA jamás se lo permitió porque no tenían astronautas, por lo que el vaquero dijo que la misión de Apolo 11 fue una mentira, mostrando una vieja grabación que todo fue un invento del gobierno, ofendiendo al padre de Mike, y aún más que el tal Carson se la pasaba haciendo la víctima, de que el gobierno todo lo tapaba, que la gente debía actuar, que por el amor de su padre cumpliría el sueño de llegar a la luna, que sería el primer hombre en hacerlo. Dicho esto, dejó ver una enorme nave espacial, dejando atónito al mundo. Al ver esto, el gobierno estaba infartado, los Marines, la CIA, los senadores, todos, pero la presidenta no perdió la cordura, hasta que le contaron que si Carson llegaba a la luna, podría destruir todo registro de Apolo 11 y dejar verle al mundo que nada fue cierto, que debían mandar a alguien a la luna y detener a ese lunático. Por otro lado, vemos a Marty haciendo otro de sus locos inventos junto a sus amigos, para así ganar la siguiente bandera, mientras Mike les contaba acerca de su abuelo, que igual fue un astronauta, pero que en la última misión a la luna lo sacaron de ella, que desde entonces se alejó de todos y se marchó, dejando a un lado a su hijo, por lo que sus amigos le dijeron que no se diera por vencido con la familia, que era lo mejor de la vida, cuando de repente llegó un hombre todo apanicado, en busca de Scott, dándole la noticia que al fin irían a la luna, dejando al padre temblando, de que eran órdenes presidenciales y que él sería el líder, que utilizarían un viejo cohete llamado Saturno 5. Todo esto lo escucharon los niños, de que su abuelo negó ir a aquella misión, por lo que querían ir a buscarlo para convencerlo, y así tomaron sus patinetas y en medio de la noche fueron al retiro de ancianos, se metieron por atrás y sigilosamente vieron a los ancianos pasar, y con ayuda de la lagartija robótica, los ayudó a esquivar cámaras y seguridad, llamando su atención para poder entrar a las instalaciones, que al poner a volar a la lagartija chocó contra una lámpara, perdiendo el control, a punto de que los atraparan, y el pobre Igor salió volando por la ventana, que con tanto ruido, la mujer atrapó a Amy, dándole tiempo a Mike para que fuera por su abuelo, que en su habitación tenía muchísimas cosas de la NASA, del espacio, de la ingeniería, extasiando al niño, pero de repente el anciano llegó, y muy asustado, su nieto le entregó una foto con su papá Scott, dejándolo pensando. Mientras tanto, con Richard Carson tenía problemas con el loquito, empeorando su humor al enterarse que la NASA igual quería volver a la luna, de que la presidenta lo planeó. Al escuchar esto, Richard se sintió halagado, pero vamos, el gobierno
gobierno no sabía su verdadera intención. Él quería ir a la luna a conseguir helio 3, un tipo de combustible lunar que podría reemplazar el petróleo y toda energía. Que toda la historia de que su papá quería ir a la luna fue un invento, que fue un show para que el mundo lo apoyara, que solamente le importaba aquello que le diera mucho dinero. Volviendo con la NASA, los niños fueron al enorme cohete, cuando de repente llegaron los veteranos, por lo que Mike esperó a ver a su abuelo, pensando que no iba a ir, pero al final el viejito apareció y Mike se emocionó, volviéndose una noticia de que la familia Goldwyn iría al espacio. Al saber esto, Carson quería sabotearlos, no le importaba cómo, mandando a uno de sus minions, que cuando estaban haciendo las pruebas de aviación, los niños llegaron y querían volar con el comandante Scott, que no le importaban las reglas y lo sacó volando, viendo todo el paisaje de Florida. Todo esto lo captó uno de los empleados de Carson, que al apuntarle con una cámara rompió la bomba de combustible, poniéndolos en peligro, a punto de estrellarse. El abuelo quería que ejecutaran, pero Scott quería aterrizar, creando una confusión. Al final los expulsó de la nave e Igor perdió el aliento. La nave se destruyó y Scott se lastimó. Aún así, la misión continuaría, enfureciendo a Carson, quien estaba probando el helio 3, que justo le dio energía a casi todo el planeta. Su más grande y exitoso monopolio era 20 veces más poderosa que la energía convencional, pero al probarla como arma nuclear, destruyó todo el plano de una, hasta uno de sus empleados. Por otro lado, Scott estaba muy decepcionado, ya que ahora él estaba aislado y ya no iría a la misión, siendo grosero con su esposa. Al ver esto, Mike sintió un déjà vu, idéntico a lo que pasó con su abuelo, que le haría lo mismo a él, sintiendo que todo fue su culpa por tratar de reunirlos, cuando de repente se le ocurrió una idea, que él debería ir a la luna y así romper la maldición de su familia, que como su abuelo y su papá no fueron, él sería la excepción, que se escondería en el cohete y ellos lo ayudarían a hacerlo. Claramente sus amigos aceptaron, y así, mientras en la NASA se preparaban para la misión, los niños igual, aprendiendo y haciendo lo mismo, pero con lo que tenían en casa, mientras Richard Carson igual experimentaba con sus empleados. La misión iba en conteo, y un día antes del despegue, los amigos planearon cómo entrar al cohete, comenzando a panicarse si los atrapaban. Pero Mike no perdió la ilusión, y siempre pensaba que había una solución, que en medio de la noche se infiltraron a la NASA, donde casi los atrapan, siendo perseguido por cocodrilos, cientos de ellos, poniéndose en peligro, pero al final, Igor les dio una paliza, los electrocutó y Amy los aplastó, cruzando la valla de seguridad, donde Marty se quedó atrás, siendo mordisqueado por un lagarto. Mientras tanto, Richard Carson estaba por entrar a su enorme nave, cuando Amy y Mike entraron a la base central, subiendo directo al cohete, donde el niño era el único que iba a volar, que cuando lograron entrar, Marty se topó con el abuelo de Mike, cachando al niño en la misión, y como no tenía otra opción, el anciano fue tras ellos, y al mismo tiempo, uno de los malos encendió el cohete y tomó el control. Lo iba a despegar, pensando que no había nadie en la nave, pero al enterarse de que estaba el veterano, al mismo tiempo atraparon al saboteador, que cuando el papá de Mike llegó, se comunicó con el abuelo, contándole que su hijo estaba con él, y como no iban a perder miles de millones de dólares por un error, el anciano no tuvo de otra que despegar, así que todo el equipo se puso manos a la obra, y el papá iba a dirigir la misión. Era todo un caos, que cuando iban tras Richard Carson por tratar de sabotear al gobierno, su nave logró despegar, volando al mismo tiempo que ellos, algo que la presidenta ya estaba enterada, al igual que los malvados planes de Carson de conseguir el helio 3, que todo estaba conectado, pero por desgracia todo dependía del veterano y dos niños, que estaban en el espacio sideral, dando la noticia de que todo estaba bien por el momento, donde Mike se disculpó con su mamá, prometiéndole volver sano y salvo. En fin, Carson se enteró que la NASA logró llegar igual que él, así que les lanzó unas trampas para que se desintegraran, que mientras se divertían con la falta de gravedad, Amy le dio un beso a Mike en el momento cuando llegaron las bombas de Carson, por lo que el abuelo salió al espacio y trató de quitarlas, pero luego lo atacaron. Al ver esto, Mike tomó la lagartija y salió para ayudarlo, salvando al niño de salir volando, enojado porque desobedeció sus órdenes, causando tensión, pero al final el anciano le agradeció por salvarlo, y así continuaron su misión, prometiéndole a la mamá de Mike cuidarlo con el corazón. Ya después, Carson llegó a la luna, donde su nave no aterrizó, sino se conectó al satélite, mientras que la NASA despegó el módulo lunar, acercando poco a poco al lugar, tratando de no chocar, pero el anciano se la pasaba pegándose con piedras, activando una alarma de error, por lo que Mike tomó el control y logró aterrizar
llegar a salvo, grabando cada momento de la misión, de cómo salieron del módulo, su primer paso en la luna. Claramente los niños la pasaban a todo dar, que en una tipo cuatrimoto espacial se fueron a pasear. Y lo padre de esto es que todo el mundo los estaba viendo, pero por desgracia encontraron la bandera de Richard Carson, dejando ver que el Apolo 11 jamás sucedió, y como estaban extrayendo el helio 3 de la luna, perdieron la comunicación con el centro de control, viendo cómo borraban toda prueba del Apolo 11, desesperando a todo mundo. Así que dejaron que Igor se encargara de Carson, dándole una buena guerra mientras ellos le quitaban la bandera. Por desgracia, atraparon al abuelo y lo secuestraron, dejando a los niños desolados en la luna, que mientras Marty trataba de lidiar con una computadora de 1969, sus amigos volvieron al módulo lunar, donde un robot los espantó. Era de Carsons, dándole el mensaje de que si le devolvían la bandera, liberaría a su abuelo. Y como no tenían de otra, Mike aceptó que cuando Marty logró retomar la comunicación, mediante Igor, llegaron a la nave de Carson. Era enorme y llena de tecnología, capaz de destruir un planeta. Tenía toda una industria de helio 3, que en una de ellas estaba atrapado su abuelo, a punto de fundirlo en fuego, por lo que Mike le entregó la bandera, pero el malvado tejano aún así los quería matar. Entonces el niño lo hizo enojar, donde el vaquero comenzó a decir sus verdades, sus planes, sus mentiras, lo que realmente le importaba, viendo cómo destruía la luna con un enorme monopolio, dejando ver que todo esto lo grabaron y el mundo entero lo escuchó. Claramente Carsons explotó del enojo y trató de detenerlos, pero el abuelo y los niños hicieron todo lo posible para no morir en el intento. Pero el abuelo quedó atrapado en la máquina, diciéndole a su nieto que no fue a su misión porque se contagió de chickenpox, que su padre Scott le pasó, sintiendo que fue su culpa, pero con los años se dio cuenta que se equivocó por 40, que por favor lo perdonara, y en ese momento Igor los salvó, pero encararon a toda máquina de Carson, tratando de aniquilarlos, pero los niños surfearon por la luna y con el apoyo de la lagartija, se fueron deshaciendo de la tecnología de Carson, chocando y explotando, destruyendo toda su planta de helio, y todo lo hizo solito Carson. Pensaban que los niños habían muerto, pero vamos, eso no iba a suceder, y así tomaron la bandera y la colocaron de nuevo en la luna, grabando aquel momento que por 50 años después pusieron en orgullo a toda América, y así volvieron a la Tierra, siendo más que héroes nacionales, sino de la humanidad. El abuelo se reconcilió con Scott y todo gracias a una familia espacial. ¡Ay, qué buena película! A esta yo creo que le pongo un 8. Su animación se me hizo muy cool, la música, la historia, bastante original. De hecho vi que tiene un premio Goya, y eso no cualquiera lo tiene, ¿eh? En fin, lo pueden encontrar en Netflix. Se pueden suscribir y seguirme en Instagram para más contenido. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo.